Y presento a nuestros contertulios esta noche, nuestro panel de conversación. Partimos saludando a Gael Joemans. Gael, diputada de Convergencia Social. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Al senador Daniel Núñez del Partido Comunista. Daniel, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Al exministro Jaime Belolio, muchísimas gracias por estar aquí también. Muchas gracias, Matías. Qué bueno tenerte aquí de vuelta. Y la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar aquí, Paulina. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Yo leía, no sé si ustedes en sus redes sociales, como a las 8 de la noche, bueno, ¿qué pasa con la encuesta A, la encuesta B? Hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión porque queda muy poco. Ya te llegó las preguntas, ¿no? Sí, pues, ya llegó, ¿quién la tiene? Compártanla, queda menos de un mes. A esta hora no tiene que estar pendiente como de 3 que llegan antes de este programa. Bueno, exactamente, pero básicamente lo que muestra, por ejemplo, CADEM, que hay 10 puntos de diferencia, que hace muy poco rato. Pulso Ciudadano está entre 10 puntos en favor del rechazo, según esa encuesta. Pulso Ciudadano 44,5 a 29,9 en favor también del rechazo. Le quiero preguntar a unos y a otros, ¿cómo piensan los dos del apruebo que pueden remontar esta foto, si creemos que está reflejando la realidad, y cómo creen ustedes, que son del rechazo, que pueden mantener esta diferencia de cara al 4 de septiembre? Gael, por favor. Bueno, sí, yo lo primero es que siempre en estas campañas uno ve que las últimas semanas, los últimos días son los claves y en donde se va a definir finalmente qué es lo que va a suceder con el resultado. Y en esto creo que va a ser clave primero el despejar algunas incertidumbres que se han planteado durante este tiempo respecto al texto constitucional, y en eso hemos estado también trabajando, pero por otro lado esto también se gana en el 1 a 1, en lo que uno pueda conversar, ¿cierto?, en la campaña territorial. Y en ello, al menos nuestras fuerzas también se han desplegado, lo hemos visto de hecho con algunos parlamentarios, algunas figuras, pero eso también demuestra que el activo detrás del apruebo está en el territorio conversando con los vecinos y vecinas, planteándole qué es el centro y la importancia que tiene esta nueva Constitución respecto al Estado social y democrático de derecho. El poder garantizar por parte del Estado los derechos sociales en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de vivienda, que son los temas además, por cierto, que le importa a la ciudadanía. ¿En qué habilitaría, cierto, esta nueva Constitución, a diferencia del texto actual de la Constitución vigente, los derechos por parte del Estado? Y cómo eso le podría cambiar, ¿cierto?, la vida a las personas. Yo creo que de eso se trata, y al menos hasta ahora las preguntas que me han llegado también en el territorio tienen que ver con eso, en lo concreto. ¿Cuál es la diferencia, cierto?, entre el modelo actual, la Constitución vigente, y la Constitución del texto constitucional? Paulina Núñez, ¿cómo mantener ustedes la ventaja que según las encuestas tienen de aquí a un mes? ¿Qué teclas tienen que tocar? Yo creo, Matías, que el sector tomó una buena decisión, entendiendo de que este plebiscito no es una elección para elegir un alcalde, un parlamentario, un presidente o presidente de la República. Por lo tanto, es una elección ciudadana. Qué duda cabe que cuando el 80% de los chilenos y chilenas nos pronunciamos por el apruebo, no son todas personas de izquierda o de centroizquierda, y lo mismo está pasando con el rechazo. Son personas de todos los sectores políticos donde la sociedad civil ha tomado un rol, lo hemos visto en la franja. Nosotros tomamos la decisión, los 4 partidos de Chile Vamos, de ceder esos espacios, y esos espacios no porque una cara le hiciera mejor o peor dentro de nuestros rostros, los parlamentarios, alcaldes, etcétera, sino que porque la convicción de que la sociedad civil es la primera. ¿No hay algo de esconder a los líderes? No, yo creo que no, sino yo estaría en mi casa, Jaime también, y bueno, no, y tantos otros que... En la franja y en la campaña. En la franja yo creo sinceramente que fue una buena decisión de tomar el espacio y cedérselo, ¿cierto?, a la sociedad civil, pero si estuviéramos escondidos todos, no estaríamos en otros espacios. Yo creo que hay una buena decisión de que ese espacio sea para la sociedad civil, pero también creo que en el caso de mantener es muy importante seguir difundiendo el texto. Yo no le tengo para nada temor, como algunos han tratado de instalar, de que se conozca el texto, que sigamos hablando de qué significa la plurinacionalidad, de qué significa el que no haya quedado una defensoría de las víctimas, qué significa en materia migratoria. Matías, en el norte, en Antofagasta, estamos con un serio problema, una crisis social, migratoria, humanitaria, el principio de no devolución, por ejemplo. Entonces, entre más se conozca el texto, yo estoy convencida que más va a ir creciendo el rechazo. Jaime Belolio, ¿cómo crees tú como estratega, si fuese el caso tuyo, que dirigieras algo así, mantener la ventaja que tienen aparentemente hasta ahora? A ver, yo creo que las encuestas han mostrado una estabilidad por parte del rechazo de hace varios meses. Y ahí oscilando, obviamente, se han ido estrechando. Yo creo que era razonable que menos personas hoy día estuvieran indecisas. Y de hecho lo que ha pasado también es que algunos han salido del apruebo y rechazo y vuelven a estar indecisos. Y creo que este tipo de
debates hacen bien precisamente para ello. Que se lea mucho más la Constitución está perfectamente bien. Y aprovecho de agradecer que me regalaron esta ahí en la región de Coquimbo, que estuve el otro día en la Universidad Católica del Norte. Así que, porque no tenía la mía, así que esta está mejor y me dijeron que la del gobierno era muy chiquitita. Pero esta está súper buena, es súper importante el empezar a leerlo porque las mismas personas al dar cuenta del texto se dan cuenta de lo malo que es. Dicho eso, yo creo que el gobierno la última semana asumió ya el rol de campaña sobre la prueba de manera brutal. Y hay algunas cosas que rayan ya en la intervención. Sin embargo, ello no tuvo efecto en el apruebo. O sea, no le significó un mayor punto al apruebo, a pesar de todas las cosas que ha estado haciendo el gobierno y a pesar del descuido que, precisamente como están en campaña, han tenido sobre materias de seguridad, sobre materia de salud. Yo creo que ahí hay una cuestión que es bien grave. Ha aumentado todavía los contagios. Todavía no he escuchado nunca al subsecretario de Salud Pública decir algo con respecto al pase de movilidad que ha tratado de criminal y todavía lo sigue aplicando. Y finalmente en materia de costos de vida. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en adelante? Yo creo que es volver a hablar de este texto, porque lo que se vota es este texto. Y sabemos que ya es casi 9 de cada 10 a esta altura que quieren que esta misma propuesta que yo acabo de mostrar acá no sea la misma que se aplique. Entonces, ¿qué es lo que da más garantías para que pueda haber una nueva constitución buena? Es el rechazo y no la apruebo. Volver a discutir, dice Daniel Núñez. Mira, yo creo, Matías, que el rechazo está estancado de hace ya varias semanas, ¿ya? Es cierto que llegó un pico, un importante nivel de apoyo y hay distintas versiones, pero yo lo que veo en encuestas que he visto, no todas, pero varias, y en la calle, es que el apruebo viene subiendo. Yo tengo la convicción que el apruebo va a alcanzar la meta de ganarle al rechazo en las últimas semanas. ¿Y por qué tengo esa convicción? Y te lo quiero mostrar con este ejemplo. Porque resulta que la campaña del rechazo está repartiendo este volante, ¿ya? Y que bueno, pero todos, sí, pero es que este volante dice una mentira. Y cuando a la gente le dicen mentiras y después tú le muestras la verdad que está en este texto que mostró Jaime recién, yo también lo tengo, las cosas se van clarificando. ¿Y cuál es la mentira? Te la quiero leer. Ofrecen vivienda digna, pero nunca tendrás casa propia. O sea, la nueva Constitución nunca le va a dar a la gente casa propia. ¿Cómo lo interpreto yo? Si tomo este volante y lo leo. Tengo mi casa propia, me la van a quitar. O sea, la nueva Constitución me va a quitar mi casa. Absurdo, realmente absurdo. O la otra interpretación es, la nueva Constitución me va a impedir tener mi casa porque los subsidios, si yo no tengo casa que me entreguen, no me van a dar casa propia. Ambas cosas son mentiras. Acá, en el artículo 78, dice claramente, déjeme leerlo por forma. Por favor, adelante. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Es decir, porque a mí me preguntan en la calle, oiga, senador, ¿es cierto que yo no voy a poder heredar mi casa? Que si recibo un subsidio de casa de vivienda social no voy a poder heredarla. Eso es una mentira. Va a poder heredarla con la nueva Constitución. ¿Voy a poder tener una segunda vivienda que quiero comprar en el mercado? Por supuesto que la va a poder tener y va a ser propietario. Entonces yo le pido acá a Jaime, a Paulina, que desmientan esto, que digan lo que dice este texto es mentira. Tal vez no lo hicieron ellos, y tal vez este volante que dice así no, fue alguien que se pasó de, digamos, dos pueblos, como se dice ahora, y no es lo que dicen. Pero a mí me parece que no se podemos avalar que estén informando y entregando tipo de mentira. Y disculpa, y sobre el tema de la migración, un solo comentario a Paulina, que la escuchaba atentamente. Yo creo que hay que hacerse cargo también de lo que nos hizo el gobierno pasado Sebastián Piñera. Porque Sebastián Piñera fue a Cúcuta. ¿Y qué es lo que le dijo en Cúcuta a los venezolanos? Vengan a Chile y los recibimos con los brazos abiertos. ¿Sabes cuál es la mayor comunidad que tenemos hoy día de migrantes? No era así unos años atrás, hoy día venezolanos. Y además, con la dictadura de Maduro que arrancan de allá. Y además les dio una visa especial que es de recibimiento para que puedan ingresar a Chile. Entonces, francamente creo que cuando decimos del problema de migración, que yo lo comparto que es un problema gravísimo y que hay que tomar medidas, la ministra Esquesiche anunció medidas esta semana. Paulina, bueno, sí. Hagámonos cargo de los problemas y quien creó también parte de esta crisis que tenemos hoy día en materia de migración. Dada la palabra, Paulina. Mira, dos cosas. En la discusión de la Convención Constitucional, del punto de vista de la expropiación, ya que Daniel lo nombró, y también del punto de vista de la entrega de los subsidios Perdón, yo no nombré habitacional. expropiación. No, lo que pasa es que tú dices que hay personas que tienen temor a perder su propiedad y por eso yo pienso en la expropiación y lo voy a explicar. No, sí, pero yo leí esto. Yo lo que te pido, Paulina, es que tú nos digas. Tú compartes que la nueva Constitución, con la nueva Constitución nunca tendrás casa propia. Si tú me dices que esto no es así, perfecto. Pero yo lo que pido es que ¿qué dice ustedes, Paulina? Jaime y ¿Qué dice Paulina, Paulina? no difundan Paulina, mentiras. deje que Paulina Eso es diga, todo. Daniel, está hecho el punto. Daniel, No, ¿qué sí, dice pero que me Paulina? dijo la expropiación. Yo no Paulina, hablé. Yo Ahora, quiero pero vamos tener que dos conteste Paulina. explicaciones. Bueno, voy a partir por aquella. Gracias. Cuando se votaron las distintas indicaciones a propósito de definir la propiedad o la vivienda, mejor dicho, como digna, también había una indicación
que buscaba que fuera en propiedad, es decir, que quedara establecido ni más ni menos que en la nueva Constitución, en el borrador que nos proponen los constituyentes, como vivienda digna en propiedad. Y en propiedad se rechazó esa indicación. Entonces es evidente, Daniel, que uno puede interpretar que solamente vas a tener una vivienda digna, pero de ahí en adelante, y después incluso de escuchar a un constituyente, nosotros estamos en el Senado, pero tú escuchaste a Stingo, cuando le preguntaron por este artículo. No, yo no sé, no me río, pero él fue elegido democráticamente, formó parte de... pero bueno, pero Paulina, él interpretó, Daniel, un minuto para terminar. Y dijo que efectivamente no tenían por qué todo el mundo ser dueño, los recursos eran escasos y por lo tanto podían casi que prestarte la vivienda. Después de eso, que no lo decimos nosotros, lo instalan ellos mismos, no es un constituyente de nuestro sector, es evidente que al rechazar esa indicación en propiedad va a quedar abierta la posibilidad y cada uno está interpretando lo que sea. O sea, yo sí creo que el día de mañana, cuando se interprete ese borrador, si termina siendo nuestra próxima constitución, podría eventualmente alguien discutir precisamente si esa vivienda digna que te entrega el Estado como vivienda social es o no en digna propiedad. y adecuada, dice Ahora, Gael. pero para terminar, el tema de la expropiación, ¿por qué? Hoy día, evidentemente, que el Estado te puede expropiar tu inmueble, tu propiedad, pero te paga inmediatamente, ¿cierto?, lo que corresponda. ¿Qué va a ocurrir acá? No solamente un justo precio, que nadie tiene idea de lo que significa el justo precio, recién se lo preguntabas a los exministros, sino que tampoco quedó establecido en que fuera inmediatamente. O sea, ¿qué va a pasar? ¿La primera cuota y de ahí nos vamos? Pero Paulina, Entonces, nadie pero va son a cuestiones que pueden expropiar ser la casa. O sea, discúlpame, pero no, pero si hoy día no podemos te la decirle a la expropian gente... y te la van a volver a expropiar si es necesario. No, pero por lo que está van a establecido en la expropiar? ley. Creo que estamos Bien, confundiendo temas. no Les es pido, por favor, justo. orden el debate para que la gente entienda en sus casas, para que tenga una hilación. Gael, por Sí, favor. no, o sea, yo primero, respecto al tema de la propiedad. La propiedad privada está garantizada como derecho en la nueva Constitución, tal cual como está en la actual Constitución. En la actual Constitución, de hecho, respecto al derecho de vivienda, tampoco se plantea en el texto de la actual Constitución lo que ustedes están diciendo. Entonces, no tergiversemos lo que dice el texto actual y lo que se está poniendo a colación respecto al plebiscito. Yo creo que en esto hay que ser honesto y sincero. Y yo además agradezco el ejercicio que plantea Daniel, porque plantea un tema particular con el que se está haciendo campaña, tratando de tergiversar hacia la ciudadanía. Cuando la ciudadanía va a leer el texto, se va a dar cuenta, y de hecho hay un tema súper importante, Matías, al respecto, que quiero plantear, porque sí ha hecho mucho ruido la campaña de mentiras que hay detrás y que lamentablemente hemos visto, por lo menos por parte del rechazo. Y este tema, por ejemplo, de la expropiación, yo creo que también, o sea, pongámosle la justa razón de lo que dice textualmente el texto, ¿cierto? Y no planteemos cuestiones que no son. Y en esto, al menos en particular, yo creo que hay que ser más cuidadoso porque por lo menos deja casi como tratando de Tú dices dar a que la entender campaña del rechazo se basa mucho en mentiras. Es que mira, porque quiero plantear, sí, porque hay un tema, por ejemplo, yo en mi distrito, el otro día también vi un papel del rechazo y que planteaba que supuestamente la nueva Constitución no va a permitir la libertad de culto. Y eso es mentira, abierta mentira. Jaime, tú vi que hiciste un gesto cuando Gael dice que la nueva Constitución, la propuesta de Constitución, garantiza la propiedad privada. ¿Tú hiciste un gesto o lo entendí mal? ¿El Un gesto derecho de como que propiedad? no es Por supuesto así. que hay derecho de propiedad aquí. Yo creo que la Constitución que nos propone la Convención es suficientemente mala como para estar exagerando algunos puntos. Entonces basta con que las personas la lean para que digan que es mala. Entonces aquí hay ciertas cosas que quedan absolutamente a la deriva, quedan con una incertidumbre gigantesca. Por ejemplo, cuando se dice que la propiedad es la función social, cosa que hoy día ya existe, está perfectamente bien, y después dice ecológica. ¿Cuál es el límite de ello? No lo sabemos, se va a tener que ver después. ¿Cuáles son las restricciones? De hecho, hay algo raro en la Constitución, que dice que los derechos van a ser restringidos por las leyes, cuando es más bien al revés. La Constitución lo que te tiene que dar es que el paraguas general, y después tú ves cómo accedes a esos derechos. Pero déjame decir otro tipo de cosas. Si a alguien le fueran a expropiar la casa, no dice aquí que te van a expropiar la casa. No. Eso es un avance. Dice que si te la van a expropiar, entonces tiene que ser el precio justo, que ya nos dijo Giorgio Jackson, no siempre es el de mercado y que además no es al contado y que además podría ser en distintas modalidades. Entonces eso también es una diferencia. Pero no dice que te la van a quitar en ningún caso. Puede ser propietario, también puede serlo, pero mira una cuestión que es clave para los chilenos. La política de vivienda hoy día va dirigida hacia la propiedad. Y aquí lo que se establece, en el fondo, es como que fuera un programa de gobierno de vivienda. Yo no estoy en desacuerdo con que haya una política de arriendo. Eso me parece bien. Pero aquí no quisieron poner... Pero espérate, solo para terminar. No quisieron poner el que, por ejemplo, propendiera también a la propiedad. Eso no significa que el Estado no pueda dar un subsidio de propiedad a partir de esto. Mi problema es otro. Cuando se dicen cosas inexactas. Por ejemplo, Elisa Loncón, cuando dijo que la expropiación era con
la voluntad de la persona expropiada. Eso es mentira. Eso es De mentira. principio a fin. Disculpa. Y así lo decían en distintos lugares. Y déjame yo contestar hice algo que decía antes sobre Cúcuta. Yo creo que fue bueno revisar los datos, porque la mayor cantidad de personas venezolanas que entraron fue antes. Y venían arrancando de una dictadura asesina, terrorista de Venezuela. Yo creo que es muy importante para los más de 600.000 venezolanos que nosotros los tratemos muy bien en nuestro país. Que llegaron más venezolanos antes del gobierno de Sebastián Piñera. Cuando uno ve la curva, cuando uno ve el pic de ingresos, el pic se produce antes de Cúcuta, no después de Cúcuta. No, pero Y no. los datos Pero por ahí. hoy disculpa, día Daniel hay un Núñez, por gobernado favor, Todo no hablado, de pero manera yo Daniel pido la Núñez palabra. tiene la Mira, palabra. yo lo primero que lamento, y luego con mucha sinceridad, es que tanto Jaime como Paulina no desmintieron este volante. O sea, es Acabo de verdad. decir lo que yo pienso. Pero ¿Por qué? déjame ¿Es verdad? terminar. A ver, No sé es cuál es ese verdad que volante, ustedes no están lo he repartiendo escrito. un volante donde se dice una mentira. Ofrecen vivienda digna, pero no tendrán casa propia. Eso no es verdad. La Si te nueva acabo de decir ¿Por qué no constitución... que aprobaron la mi indicación visión. que La decía nueva, en bueno, propiedad? pero yo ya lo escuché a ustedes, o sea, si no, no hay debate. La nueva constitución que está acá no le quita la casa a nadie, no le impide a nadie tener su casa propia y en ninguna parte dice que la política o el subsidio habitacional que hoy día existe cambia, al contrario. Y aquí está el artículo 78 que habla de los derechos de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Miren, discutamos, hagamos las críticas que les parezcan, pero hagámoslo sobre la base de lo que dice el texto, porque Pero si eso ustedes lo van a acabo usar de como argumento lo que un convencional presentó como una indicación, lo que dijo la persona Pero que votaron X la en un mayoría, foro, por eso no se porque aprobó. hay una cosa disculpe, superimportante, pero, bueno, ya, Daniel, en pero esto. el texto tenemos que discutir sobre la base de este texto. Yo les voy a citar de nuevo el artículo Pero déjame, 78 para que la Matías, gente... apenas pueda. Bueno, pero es que si no puedo hablar... No, sí puede, pero sí puede. Pero es que no- Pero la idea es que Ay, no, interactúen no, más. monólogo, pero dale. Dale, Igual dale, habla juegue, mucho, juegue. pero- Daniel, por Bueno, favor, adelante. Es que si quieren no hablo, No, porque sí, me sí, parece queremos que les que molesta hable, que hable. Daniel. O sea, a ver, mira, Nos encanta que clarifiquemos hable, dos- Daniel. Está bien, lo que clarifiquemos dos cosas. Aquí la propiedad privada está resguardada y a nadie se le va a quitar su casa y la política habitacional del gobierno actual y a los que vengan van a seguir entregando Perfecto. casas propias. Eso está claro. Ahora, yo quiero hacer una cosa en relación a lo que decía Jaime de los inmigrantes. Yo también. tengo el mayor respeto por todos los inmigrantes, del origen que sean y del motivo cualquiera que sea que los hizo llegar a Chile. Pero hay una gran verdad, Jaime, disculpa que te lo diga así. El anuncio que hizo Sebastián Piñera el 2019, donde le dijo a los venezolanos, vengan a Chile con los brazos abiertos. Fue a Colombia, fue a la frontera, estuvo en Cúcuta, la ciudad fronteriza emblemática. Después la visa especial que se concedió, La ojo, responsabilidad visa democrática. especial a los ciudadanos venezolanos, obviamente que estimuló En la efecto, migración. claro. Y desde el 2019 a la fecha, en todo este periodo, ha entrado una cantidad mucho mayor de venezolanos que antes del 2019. Paulina, Entonces, quería agregar es algo. evidente que ese llamado A ver, que hizo Sebastián Jaime, Piñera si es corto, ha generado no, esta deja, avalancha de deja. venezolanos que tenemos hoy día Paulina. y que por supuesto que tenemos que poner control, porque yo una cosa que comparto con Paulina, lamentablemente, en mi región también se han producido hechos que vinculan a los ciudadanos Obvio. venezolanos. Antes no los teníamos, ojo, Sí. antes no los teníamos, pero en el último tiempo ha ocurrido ¿Control mucho. y eso- migratorio? ¿Más Total. control migratorio, Daniel? pero si es lo Total. que anunció la Isca Siches Sí. en Antofagasta, Ya, pero más control ojo, migratorio, dijo, van a haber más en militares Arica. en la frontera, pero- van a reformar Ya, pero la mire, ley de yo protección quiero para decir echar algo. a los Sí, sí, Yo sí. represento que a la cometan región de delitos Antofagasta. ilegal, Paulina, relación de ilegal. Antofagasta, Paulina. ¿Estamos de Y acuerdo en allá eso? tenemos, y sobre todo en el norte del país, una crisis migratoria y humanitaria, porque la verdad es que esto también es súper importante y a veces se nos olvida también mencionarlo. Lo que anunció la ministra respecto a acelerar las expulsiones o reconducciones, evidentemente de aquellos que no cumplen las leyes, son las mismas indicaciones que votaron en contra en el Congreso hace un año y medio atrás respecto de la nueva ley de migración y extranjería que nos costó casi 12 años tratar de sacarla y que viene a modificar una legislación que era de hace 45 años atrás. ¿Por qué quiero marcar este punto? Y mejor tarde que nunca. Hay un baño de realidad. Mayor control migratorio no significa que le estemos cerrando las puertas a quienes quieran ingresar a Chile, ni menos levantando un muro. Y el problema no es que vengan los venezolanos, que vengan venezolanos y que venga cualquier persona que quiera venir a aportarle a Chile. Pero si no tenemos un control migratorio, se nos cuela por las fronteras vulnerables aquellos que lamentablemente tuvieron No que estoy de llegar acuerdo. Me da la caminando. impresión que no estoy de acuerdo, ¿no? Sí, pero no había acuerdo hasta hace un par de pero días yo atrás. no- Hoy Pero hay sí hay es acuerdo. interesante Y avanzar en habiendo temas acuerdo, que no yo- necesariamente los Ya, hay. Habiendo acuerdo, yo lo que pido Hoy día, como representante de Jaime, la región les es no pido volver que hablen atrás. un poco más corto cada uno, porque no que Pero generar solo un ansiedad dato, al un hablar, dato. sino que Mira, dialogar. A la fecha Pero sí, hay 600 inmigrantes que han sido expulsados. Solo ese dato porque se dice que este gobierno no Gracias, expulsa. Daniel. 600 Está bien. inmigrantes expulsados. Brevemente, porque quiero cambiar Del el gobierno. tema Lo con Lo que pasa Gael. es que el gobierno ya nos ha acostumbrado muchas veces a darse volteretas, digamos, saltos triples mortales. Porque fueron al Tribunal Constitucional en contra de que se establecieran visas. Entonces, que ahora quieran restringirlo, ¿Cómo qué en buena contra de que se noticia. Sí, sí, establecieran sí. Yo después te puedo traer la minuta de No, todas no, las pero cosas que la fueron idea, en la contra. idea, tranquilo, En el la Tribunal idea. Constitucional, no, si estoy súper tranquilo. En contra Daniel, de las no te visas, no preocupes. entendí, Sí, quiero- yo no ¿cómo soy como contra tú. las visas? En el Tribunal Constitucional fueron para eliminar una serie de artículos, entre los cuales se establecían los 11 tipos de visas distintos y una Ah. serie de otras restricciones. Ya. Pues bien, y además lo decían abiertamente, que creían que tenía que haber una restricción, o sea,
una migración sin restricciones. Y hoy día han cambiado de opinión. Qué buena noticia. Lo mismo hicieron con respecto al estado de excepción, lo mismo hicieron con respecto al pase de movilidad, lo mismo han hecho con respecto a los carabineros y la PDI. Bienvenido sea, porque así es como debe ser. Se opusieron durante 8 años a tener una ley migratoria. Y hoy día entonces la podemos tener y se demoraron en querer echarla a andar. De hecho, la persona que está a cargo de migraciones ha tenido hartos problemas. De hecho, fue sancionado por no cumplir por parte de un tribunal. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. Y aquí hay una cuestión clave, porque se nos ha dicho que hay un apruebo para reformar, pero sin embargo, ya nos han dicho, de hecho, ustedes dos, he visto entrevistas que decían que no querían reformar muchas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a creer en verdad si van a reformar o no? No nos han dicho y han cambiado tantas veces de opinión en este gobierno durante el último tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que creer de verdad? ¿Van a cambiar? ¿Qué cosas van a cambiar? ¿Quieren reformar o aprobar para reformar o Lo aprobar a primero, secas? voy a pescar el puntito sí de migración, porque no puedo Vaya, Gael, por favor, juegue. dejar ahí el tiro. No, yo sobre ese tema, nosotros no hemos dicho que no queremos una ley que regularice, nos parece importante que se regularice este tema. Al contrario, de hecho, la ministra Isquiasiche lo que señala, además de, en el fondo, generar mayor control en la frontera, es que es necesaria una modificación de la ley para permitir, en el fondo, mayor agilización con debido proceso, porque no es necesario saltarse el debido proceso, ¿cierto? Para poder garantizar las expulsiones, y sobre eso eran nuestras observaciones, por cierto. Así que se puede hacer, y por lo mismo nosotros al menos, y creemos que en ello, si hay acuerdo, deberíamos avanzar ágilmente en el Congreso también. ¿Aprobar para reformar? ¿Hasta qué punto o no? A ver, ¿cuál es la definición que usted defiende? Ya, nosotros, y lo digo también personalmente, recogemos el llamado que hace el presidente. Es necesario un entendimiento en esta materia entre los partidos políticos, sobre todo de quienes somos parte del mismo gobierno, para poder dar certidumbres, para entregar certeza y tranquilidad a la ciudadanía respecto a temas que se han planteado. ¿Reformar algunos temas? ¿Cuáles, por ejemplo? A mí, obviamente, estamos en ese ejercicio, de hecho. Está en un proceso de diálogo también. Pero usted, los partidos políticos. ¿qué cosas cree que habría que reformar si gana Mira, nosotros la prueba? sacamos o sea, en realidad se filtró, pero se han señalado algunos temas que nosotros al menos compartimos que son necesarios de revisar, por ejemplo, en materia de las competencias y el consentimiento, ¿cierto?, que se pueda tener para poder hacerse parte, ¿cierto?, de lo que juzguen los tribunales especiales indígenas. Y en eso vemos que hay coincidencia en distintos sectores, y yo creo que ese, por ejemplo, podría ser un punto en común en que se pueda llegar a entendimiento para poder clarificar hacia la ciudadanía este tema. Ahora, yo creo que igual quiero... indígena justicia con indígena. ciertos bordes, con ciertas limitaciones. O sea, es que eso, mira, el detalle, para ser concreto, igual, yo no quiero arruinar el entendimiento en el que están llegando y al que se quiere trabajar en esta materia los partidos, pero sí quiero sostener algo. Todos los partidos que somos parte del gobierno estamos por el mismo objetivo, porque compartimos los sustantivos que contempla la nueva Constitución, que tiene que ver con el Estado Daniel, en ese punto, democrático ¿hay de derecho. acuerdo aprobar para reformar, por ejemplo, el derecho indígena? Quería justamente tomar lo que decía Gael, que tú le preguntabas. Yo creo que sí, que la nueva Constitución establece el límite a la justicia indígena. O sea, en mi interpretación, y yo aquí quiero darle cierta razón a Jaime en una cosa, en mi interpretación sí establece el límite, porque hay un artículo que dice que es la Corte Suprema la que zanja en última instancia, por lo tanto, no es que la justicia indígena sea paralela hasta el final, pero yo aquí le quiero dar un punto a Jaime, que él dice, hay cosas que uno lee acá y que no las entiende, que son confusas, que se pueden interpretar de manera distinta, decía él, ¿ya? Y yo creo que es cierto, ¿y sabes por qué es cierto? Porque en las constituciones fijan principios, y los principios no son cosas que se tengan que leer tan específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas, Matías, que también pueden ser susceptibles de reformar, se pueden mejorar en la forma como se van a aplicar en las leyes que vienen a continuación. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo estoy de acuerdo con reformar. Nosotros hemos dicho que la nueva Constitución no está escrita en piedra, estamos disponibles a reformar puntos, pero también es partidario de limitar poner límites a la justicia indígena, como está propuesto hoy día en el texto constitucional, el que nos proponen. ¿Ustedes como partido están abiertos? Por supuesto, sí, estamos abiertos. Lo dijo Marcos Barraza en la entrevista hoy día del Mercurio, yo también lo digo. Nos parece que la justicia indígena tiene que ser más con temas conciliatorios, que van en esa línea de lo que es la justicia vecinal. Incluso si el término sistemas de justicia no se entiende bien, yo estoy totalmente abierto a que pongamos poder judicial. A mí no me parece que sea... No toca la esencia del tema. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que en las leyes que va a hacer, no el futuro Congreso, ojo, ciudadanos, chilenas, chilenos, las leyes de implementación las va a hacer el actual Congreso. Y esas leyes son muy importantes.
Y si son estuvieron muy de acuerdo y importantes. Por lo tenían tanto, mayoría eso va a en disminuir la la incertidumbre. convención, ¿por qué no salió adelante ese tipo de cosas que generaron tanto ruido? Es una muy buena pregunta que hay que preguntar a los convencionales. Pero ustedes tenían No, mucho pero- vínculo. pero- yo no te pero- puedo dar acá la pero explicación de nosotros por qué no no ocurrió, teníamos pero- la mayoría de 2/3 entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso no es así. Pero, Hay una Matías, mira, diversidad yo de creo voz adentro. cuando hay un proceso ciudadano de esta Sí. envergadura, este debate, yo creo que la Constitución no es perfecta y tampoco se ha sido perfecta con los expertos. ¿Qué otras Yo cosas, escuché- perdona, qué otras cosas están dispuestos ustedes a cambiar como Partido Comunista? O sea, a mí me parece, por Cosas ejemplo... esenciales, cosas que han generado polémica. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece que la parte de los estados de excepción existe la posibilidad del estado de catástrofe, que es en casos de calamidad. Mi opinión es que tal vez en eso, en las leyes de aplicación, se puede ser más preciso, dado que tenemos situaciones que hoy día Agregar son... el estado de excepción constitucional que rige, por ejemplo, hoy día en la macrozona. Por eso. Yo Agregarlo. estoy diciendo que se puede ser más preciso, no obstante hoy día tú puedes usar el estado de catástrofe. Hay gente que ha dicho que no se puede ocupar el estado de catástrofe para situaciones de lo que podrían ser temas de orden público. En mi opinión sí, pero yo estoy llano a que seamos más precisos en esa materia. Y también te quiero decir, Matías, un tema, es mi opinión personal, no la del partido, yo aquí A ver. quiero decirlo para que nadie me diga que me arranqué con los tarros. Pero yo creo que esta cosa de las leyes de concurrencia que se llama, es decir, que los parlamentarios podemos proponer una ley que implica gasto del Estado hasta cierto nivel, ojo, hasta cierto nivel. Ya no iniciativa exclusiva del Claro. gobierno para Claro, pero gasto, quiero explicarlo. leyes que roben gasto. Sí, pero quiero explicarlo, porque la nueva Constitución dice, un parlamentario puede proponer un proyecto de ley que robe gasto, pero para que ese proyecto de ley, después de votado en la comisión, pase a la sala, debe tener la concurrencia Sí, del Ejecutivo. necesaria. Claro, entonces, si el Ejecutivo no lo apoya, muere. No obstante, yo creo que eso genera mucha dispersión, va a generar muchos debates con expectativas de la gente que después no se van a Una cosita materializar. breve, disculpe. Yo sacaría esa facultad a los ¿Volvería parlamentarios. usted a que cuando una Mi ley opinión. rogue gasto sea facultad exclusiva del presidente o Mi presidenta? opinión personal es que sí. Personal, yo aquí Pausa. creo que sobre ese tema... Volvemos con Jaime y Paulina, tenemos que están paso a- pendientes. Queremos hablar de... ¿Hay intervención del gobierno? Cada uno tendrá su opinión. A la vuelta, seguimos aquí en Estado Nacional. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más. Para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente, conoce más en www.rexmas.com. Les preguntaba antes de ir al corte, ¿cuál es su percepción respecto de... Tú usaste la palabra intervención, me parece que fue esa la que usaste, ¿no? Intervención electoral. Gael Joemans, ¿cómo lo ven ustedes? La Contraloría ha estado de cerca para que eso no ocurra. Hay una percepción en algún sector de que sí la hay y otros que no, que el gobierno está informando. Por favor, Gael. O sea, es que el gobierno tiene la obligación de informar frente a un plebiscito y lo que se ha hecho es, primero, entregar la Constitución, ¿cierto? Que me parece, incluso algunos salieron a criticar el hecho de entregar la Constitución. Bueno, yo me alegro que acá los dos panelistas al menos estén de acuerdo, ¿cierto? Con que es importante informar y que la ciudadanía se haga su propio juicio, leyendo artículo por artículo lo que dice la Constitución y las diferencias que hay con el actual texto. Yo en eso al menos estoy tranquila con el trabajo que se ha hecho por parte del gobierno y además, bueno, la Contraloría está fiscalizando, el gobierno además se ha puesto a disposición de dicho órgano, un órgano que cumple esa función. Yo en ese sentido no veo ni el intervencionismo que ha dicho Jaime, ni tampoco que vaya a salir algo en el camino. Yo al menos estoy tranquila con la gestión que se ha tenido y además creo que incluso deberíamos fortalecer aún más esa función, porque No hay intervencionismo, el voto va a ser obligatorio. Y en ese sentido creo que es importante también decirle a la ciudadanía que va a tener que ir a votar el 4 de septiembre. ¿Paulina, hay intervencionismo del gobierno o es parte de lo que se dice en campañas? No, ya a ver, dos cosas. Yo creo que no hay por lo menos a mí no me produce ningún problema que el gobierno entregue el borrador. Sí quiero decir que pedí algunas muestras y no me llegaron. Pero, Yo soy voluntario para que me te lleguen, entreguen. Paulina. Yo Muchas me gracias, Daniel. comprometo que... Oye, pero Pero no... la ha leído, ¿no? La ha leído. Sí, por Vaya. supuesto, pero ahí no está el problema. Yo creo que el problema está en que uno nota, y la ciudadanía, no solamente nosotros, que todos los ministros, y desde el presidente hacia abajo, están abocados solamente en la campaña. Entonces, una cosa es informar y entregar, por ejemplo, afuera de las delegaciones, de las ¿Dónde seremías, está el límite, regiones. Paulina, que usted ve información El a límite, hacer campaña? súper concreto en algo. La ministra vocera de gobierno se le invita a las comisiones y no asiste en el Senado. O a aquellas que se le invita y asiste, lo hace telemáticamente, donde evidentemente son proyectos que uno esperaría que estuviera presente. Pero ¿dónde está? Está recorriendo el Chile
informando. Entonces, yo creo que no es el problema la información. Y yo comparto que ojalá el gobierno que esté de turno cada vez que hayan elecciones informe lo que más se pueda. ¿Va intervención? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero Matías, mira, a ver, yo creo que hay algo importante. Estamos todos de acuerdo en que es válido entregar la nueva Constitución. Yo creo que esa Saporina no se la entregaron. Haga la petición, yo estoy de acuerdo que se la entreguen a todos y que se difunda. Ahora, decir que el gobierno no está haciendo su pega porque está difundiendo la nueva Constitución me parece, y quiero ser franco en eso, irresponsable. Porque mira, esta semana la ministra Ike Siche estaba en Antofagasta. En Arica, perdón. Bueno, viendo el tema de los migrantes, podemos polemizar de si se arrepintió o cambió de opinión. En la región de Coquimbo anduvo para el lado de Salamanca la ministra de Minería, discutiendo con pequeños mineros las consecuencias que tenía el cierre de la minera Tres Valles. El ministro de Vivienda, Montes, anduvo en terreno dando a conocer realidades, se juntó con alcaldes de varias comunas. Entonces, yo veo a los ministros desplegados haciendo su pega. Ahora, yo creo que esa es la labor que tienen, por supuesto. ¿No ve intervencionismo usted? O sea, yo francamente no creo que haya intervencionismo. Es más, yo me atrevo a decir que creo que este discurso del intervencionismo es una forma de quitarle legitimidad al triunfo de la prueba. Porque yo sé lo que va a ocurrir si gana la prueba 51-49. El discurso, no de Jaime ni Paulina, yo no lo estoy acusando a ellos, de una parte de la derecha va a ser el triunfo no es legítimo porque hubo intervencionismo del gobierno. Y van a decir, y si no hubiese intervenido el gobierno, hubiese ganado el rechazo. O sea, ya se están preparando para cuestionar el triunfo de la prueba, y por eso es que le ponen tanto énfasis a las denuncias de intervencionismo. No hay intervencionismo, se está dando a conocer, difundiendo la nueva Constitución. No, bueno, no es mi caso en absoluto, porque yo creo que es muy importante cuál es la Constitución que queda, pero es mucho más importante cuál es la democracia que nos queda. Y yo creo rescatar algo que dice Daniel, que muchos de los textos que están puestos acá son interpretables de manera distinta. Yo he visto una campaña de ataque furibundo por parte de la izquierda más extrema. Cada vez que alguien interpreta distinto que la versión oficial, te hacen pedazos. Y esa cuestión simplemente no cuadra, simplemente no basta. Y cada vez que uno dice, mira, no, pero que el 191, número 2, como dice que es todos los derechos de los pueblos originarios en toda la Constitución, entonces podría implicar que para plurinacionalidad, para, por ejemplo, los cupos reservados del sistema político o para los cupos reservados también en el ámbito de justicia, cuando se tenga que cambiar, no solamente sean los 4/7 que se requieren y un plebiscito, sino que además el consentimiento indígena. Y algunos te caen porque tienen organizado ya unos votos para hacerte pedazo. Entonces, qué bueno en eso. Entonces, segundo. Todo el mundo reconoció que para reformar la Constitución no se requiere consentimiento indígena, pues, Jaime. No, ya... pero esa es la propuesta nueva. Entonces, pero déjame terminar porque estaba rescatando algo. Y yo creo que sí lo hay. ¿Por qué? Porque cuando a uno le toca informar, uno informa ambas alternativas de la misma manera. Y sin embargo aquí se nota que no es así. Se informa de una manera y a los actos van, obviamente, quienes son partidarios más bien del apruebo. Y yo he visto poco algo que dice Gael y lo rescato. El sostener de que esta elección es una elección con voto obligatorio. Y por tanto que vayan muchas más personas a votar. A mí me encantaría que fuera muy amplia la cantidad de personas que vaya a votar para que cualquiera sea... Transporte público gratis el día de las elecciones para que todo el mundo vaya. Ojalá se implemente. Pero la campaña de información sería bueno también explicar, por ejemplo, ahora que se van a cambiar los locales, porque se cambió la ley, que es una buena medida, ¿no? Para que quede más cerca. Exacto. Entonces también es bueno que ahí todos ayudemos. Jaime, pero nosotros fuimos a proponer, le llamamos la carta al presidente de la República una semana atrás, pidiendo transporte público gratis para que... Buena noticia, muy buena noticia. Hemos hecho el metro y el tren gratis. No el que va de las localidades rurales, en todas las ciudades. Daniel, por favor, Gael, porque tenemos que irnos. O sea, mira, es que Jaime señala que a los actos no van, que van solamente los partidarios de la prueba. ¿A los actos tú te refieres del gobierno? No, los actos del gobierno donde se entregan las constituciones terminan siendo actos de la prueba. No, porque te comento algo, Jaime, porque extrañamente, y no sé por qué razón, pero el presidente a todas las actividades de anuncios que hace invita a todos los parlamentarios, pero lamentablemente, se restan los del sector político, pero lamentablemente se restan ustedes. Yo lo encuentro lamentable porque están invitados. Oye, pero si ustedes se restan no nos pueden acusar. Yo también quiero decir algo. Un segundito porque tenemos que ir, Paulina. Convengamos en algo. Entre más hablan los ministros, más le embarran y el presidente más tiempo gasta en corregirlo. Y eso, convengamos en algo, no le sirve para nada. Ahí están las opiniones, en su casa están las decisiones. Daniel, Paulina, Gael, Jaime, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, qué bueno que estés acá. Muchísimas gracias. Potencia tu vida al máximo con Geely Coolray, un SUV de diseño moderno y vanguardia. Su gran espacio interior, tecnología y performance serán el deleite de todo viaje que realices. ¿Qué esperas? Cotízalo y llévatelo ahora con entrega inmediata. Geely Coolray, con respaldo y garantía de Inchcape. Pausa y volvemos. Espérenos.